Este es el siglo XXI. En un momento vamos a conversar con el director del DPCA, Otoniel Bonilla, con relación a este anuncio que hizo el presidente de la República. Más que anuncio, puede decirse prácticamente una denuncia. 90% de los casos, principalmente relacionados al narcotráfico, quedan impunes. ¿Qué es lo que está fallando en República Dominicana? Que se somete a la justicia, la sentencia, los jueces, ¿qué? Fíjese, entiendo que el presidente de la República ha hecho alusión a la situación global, particularmente en Latinoamérica, que no es distinta en gran medida a la situación que acontece en la República Dominicana. Y ciertamente las infracciones relacionadas con la criminalidad organizada, narcotráfico, tráfico de personas, corrupción, entre otras, tienen muchos mecanismos para procurar impunidad, ya sea desde la investigación, para que no se investigue, o en caso de que se haga, esta sea acomodada a fin de que luego las pruebas no sean tan suficientes como para sostener una acusación en los tribunales. También puede darse, como lo ha dicho el excelentísimo señor presidente, en el momento del juzgamiento, esto es, en el sistema de justicia. Es evidente que una buena parte de los casos de narcotráfico o no se investigan, o si se investigan y una vez son procesados, quedan impunes. Esa es una realidad que nadie puede negar, y viniendo del presidente de la República, o sea, del jefe del Estado, suponemos o no dudamos que es una información bien acabada con que cuenta el jefe de Estado, de manera que debe ser atendida. Y lo que viene también es a reafirmar lo que ya nosotros en el tema de la corrupción hemos señalado, que también recientemente presentamos un estudio en el que demostrábamos que el 95% de los casos de corrupción que son sometidos a los tribunales de la República también quedan impunes, de manera que es un tema que nos debe llamar a reflexión. Y ahora que estamos convocados en cualquier momento a asistir a lo que es el llamado a evaluación de los jueces para pertenecer al más alto tribunal de justicia, una vez sea convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, pues son los temas que a mi juicio deben ser examinados, y que aquella evaluación de desempeño que refiere la Constitución de la República debe hacerse a los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que no cesan en sus funciones por razones de edad y que deberán ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura, e incluso aquellos jueces que puedan ser propuestos para pertenecer al más alto Tribunal de Justicia, pues que también sean evaluados su desempeño en razón de esos aspectos fundamentalmente. ¿Cuál ha sido su comportamiento? Si han sido firmes o si han sido de alguna forma benignos con la sanción a los hechos de narcotráfico, de corrupción y otras infracciones graves. De manera que es digamos, un gran aporte que hace el jefe del Estado, y que pienso que la sociedad debe valorar en su justa dimensión y contribuir a que esos sean los temas que el Consejo Nacional de la Magistratura tome como elementos para evaluar a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y se nos dirá, bueno, pero no es solo el sistema de justicia el responsable. Yo creo que no, que también los organismos de persecución, incluido el Ministerio Público. Pero en este caso, a quien corresponde, a quien más próximo tenemos para evaluar, son a los aspirantes al Poder Judicial. Y además, son el estamento más importante, porque si un funcionario del órgano de persecución se corrompe y no persigue una infracción grave como es el narcotráfico, puede ser eventualmente procesado, y si no contamos con un sistema de justicia fuerte, pues su procesamiento no tendrá sentido. Como hemos visto, que personas involucradas en graves casos de corrupción o de narcotráfico y otras infracciones han quedado impunes aún no habiendo sido procesados. O sea, ahí se ve la necesidad de que el sistema de justicia sea fuerte, incluido el Ministerio Público. Si se pone en una balanza la investigación y la sentencia que podamos decir toman los jueces, ¿en cuál de los dos renglones ha habido más fallas que ha permitido la permisibilidad del narcotráfico? Bueno, yo puedo hablar por los casos de corrupción. A partir de los últimos 6 años, nosotros hemos radicado decenas de acusaciones
y el 95% ha quedado impune. Y yo que conozco esos casos que han sido tramitados a la justicia, todos contaban con pruebas suficientes para que estuviéramos en las cárceles, algunos corruptos, purgando penas, y no se hizo. Entonces eso hay que examinarlo. Esas son las cosas que yo entiendo, como director de la DPCA, que el Consejo Nacional de la Magistratura debe evaluar, porque ya esos hechos quedaron impunes. Y nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que habían suficientes pruebas que podían ser consideradas para sancionar a los implicados de estos casos de corrupción. E incluso también es una crítica que me he hecho yo mismo, porque pertenezco al Ministerio Público. El Ministerio Público en su momento también hizo retiro de acusaciones. Eso no puede ocurrir en este país. Eso alienta que luego de que se establezca una acusación formal con prueba necesaria, simple y llanamente se retire. Bueno, como yo no he tomado la decisión de retirarlo, no conozco las razones, porque yo nunca he retirado una relacionada con hechos de corrupción. Otoniel Bonilla, como directora de la DPCA, no retira acusaciones, solo actúa. Esa pregunta habría que hacérsela a quienes en su momento retiraron algunas acusaciones, pero de las que de verdad tendría que ponerme a verificar pero nosotros no, Otoniel Bonilla no las retiró. En el caso de la investigación, en otro orden, del señor Lockhart, ¿qué tanto ha avanzado la investigación? Porque la última vez que hablamos, usted nos dijo que ya eso iba muy avanzado y que habían incluso pedido cooperación internacional. Pedimos cooperación judicial internacional, haciendo uso de las atribuciones que le da no solamente, hemos hecho uso de las facultades que nos acuerda la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una herramienta muy útil y que nosotros, en este caso, por la naturaleza que envuelve los hechos que estamos investigando, hemos entendido que es necesaria. Vamos a esperar a que las investigaciones avancen y que tengamos el resultado de esa cooperación que hemos tramitado. Yo no he dicho que necesariamente a Colombia le hemos solicitado, he dicho que no necesariamente tendría que ser única y exclusivamente a Colombia. Nosotros hemos pedido cooperación judicial internacional y estamos aguardando ese resultado. Es muy reciente, por tanto no es posible materialmente. No, yo no he confirmado que a Colombia hemos solicitado. Ustedes presumen que por haber sido funcionario en Colombia se ha solicitado a Colombia. Y es lógico que así se piense. Hemos solicitado cooperación judicial internacional y eso es muy amplio y necesitamos que los organismos de investigación de esas Naciones Hermanas, donde hemos solicitado cooperación judicial, nos tramite, fíjese, la convención. ¿Cuántos países se ha solicitado cooperación? No, vamos a permitirnos, fíjese, yo sé que usted está preocupada porque en la República Dominicana se persiga a los corruptos. Si yo revelo todas las iniciativas que tomamos, no contribuimos a que... No, pero el número de países, por lo menos, que se ha solicitado investigación para el caso de... A los posibles, a los que de alguna forma se ha relacionado con la investigación. De manera que la convención de la OEA nos permite esto y estamos haciendo uso de ella. Tranquila. En otro orden, Mary Peláez hizo una denuncia formal de que por orden instruida por Félix Bautista, quien a su misma vez estaba instruida por el presidente de la República, ella compró una compañía de carpeta, compañía que se decía que Figueroa Agosto estaba manejando, pero al fin de cuentas era Mary Peláez. No se pretende hacer una investigación al senador luego de estas acusaciones tan serias que ha hecho una involucrada en el caso. Fíjese, ese caso lo lleva el fiscal del distrito, magistralmente. De manera que nosotros, tenemos mucho trabajo para también involucrarnos en los trabajos de los demás fiscales. Y además el fiscal del distrito ha venido haciendo una investigación y un procesamiento importante. De manera que eso, en todo caso, si es que él entiende, porque es el que conoce el caso, yo no lo conozco. Conozco lo que sale en la prensa porque no tengo tiempo para también llevar las agendas de los demás despachos de los fiscales. De verdad no conozco el caso, lo que ha salido en la prensa y no puedo darle una opinión porque... de la República Dominicana. Habría que ver en qué contexto ella... El presidente de la República se menciona en un caso de narcotráfico.
No. Habría que ver en qué contexto ella lo señaló. Recuerde que estamos frente a la declaración de una imputada, de una imputada que quiere defenderse y que está buscando los mecanismos para defenderse. Eso hay que permitir que sea el fiscal del distrito, porque es quien tiene la investigación, que se pronuncie sobre ello al respecto. Nosotros no nos merece ningún comentario, más que porque lo que conocemos es a través de la prensa, y yo no puedo opinar en base a lo que se ha divulgado a través de un medio, no porque no sea cierto, sino porque no es un elemento suficiente para uno dar una opinión legal de un fiscal anticorrupción. Debe primero ver el hecho para si es pertinente dar una respuesta. ¿Considera que Félix Bautista ya se ha mencionado en muchos actos en República Dominicana que sea necesario realmente que se investigue, y más ahora un senador? Sí, pero ya le he dicho que ese caso lo tiene el fiscal del distrito, y él es muy accesible a la prensa. Pregúntenle. Muchísimas gracias. Bye. Acaban de escuchar las declaraciones de Otoniel Bonilla, director del DPCA, quien dice hay que revisar principalmente a los jueces para poder evitar que los casos de narcotráfico y de corrupción queden impunes en la República Dominicana. Dice al menos 95% de los casos que ha solicitado y que ha emplazado el DPCA han quedado impunes por responsabilidad de los jueces. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.